El príncipe de las tinieblas, nada más y nada menos que Ozzy Osbourne. Vamos a hablar de Ozzy Osbourne esta vez en este podcast y les vamos a develar sus secretos. Hay cosas que ustedes no saben, cosas que son increíbles, cosas que desafían toda lógica y que van a escuchar con una invitada muy especial en los próximos minutos. Divine experience for me. It's like seeing God, man. It's like my soul was with them people tonight. Es como ver a Dios. Fue como ver a Dios. Eso es lo que dice Ozzy Osbourne en este audio que acaban de escuchar. Y lo que viene es increíble. Vamos a hablar de cosas asombrosas. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, aquí en los audios de Cruz Escribiente. If it's not by an act of God, we'll do our best, and we're focused, man. I mean, this band is so hot. Con el amor de Dios voy a hacer el mejor show que pueda. Eso dijo Ozzy Osbourne en 1996. Fue un gran cantante, un gran vocalista, el príncipe de las tinieblas. Nació el 3 de diciembre de 1948 y falleció hace muy poco, en julio 22 del año 2025. En el Reino Unido tenía 76 años. Fue el líder de Black Sabbath. Y en este podcast vamos a hablar con alguien que nos va a contar los misterios de Ozzy Osbourne. No se pueden perder todos los datos que van a conocer. Todos los datos de John Michael Osbourne. De John Michael Ozzy Osbourne. Para muchos un personaje siniestro. Para otros un líder de la música. Un líder del rock. Un líder del movimiento cultural que sacudió el mundo en los años 60, 70 y 80. Les estoy hablando nada más y nada menos que del fenómeno de las bandas de rock. Y para hablar de eso, para hablar de Ozzy Osbourne, de sus secretos, de sus hijos, de todo lo que lo rodeaba, estamos con una invitada muy especial, alguien que ustedes solicitan muchas veces que esté aquí, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, siempre es un gusto estar acá, gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando en el podcast. De verdad que el tema que tenemos hoy es muy interesante porque trata también de mitos y de realidades que siempre pasan alrededor de la música. Y en el caso como los cantantes de heavy metal, hay bastantes mitos, relatos, historias locas, por decirlo de alguna manera, porque llevan a excentricidades. Y hoy vamos a hablar de alguien que se le conoce por muchos nombres, como el padrino del heavy metal, como el príncipe de las tinieblas, y es una persona que lamentablemente acaba de partir, y era Ozzy Osbourne. Prepárense porque hoy lo que vamos a hacer es un recorrido por esas historias excéntricas que existen alrededor de él, sobre su supuesto vínculo con el satanismo, sobre aquella vez que desmembró a un murciélago, también de cómo muchas veces también hay cosas alrededor que eran falsas, no solo hablando desde eventos extraños, sino también a partir de sucesos relacionados con su fe. Entonces prepárense porque vamos a hablar de todo eso en este podcast. Y acaba de morir hace unas semanas apenas Ozzy Osbourne, ya casi un mes. Y fueron muchas las cosas que se dijeron. Su cortejo fúnebre fue uno de los más suntuosos de los últimos años en el Reino Unido. Escuchemos esta noticia antes de ahondar en estos temas con nuestra invitada. Este miércoles 30 de julio, la ciudad inglesa de Birmingham dio su último adiós a Ozzy Osbourne en un emotivo cortejo que llevó al féretro del metalero a través de puntos emblemáticos de la urbe, ante miles de personas que abarrotaron las calles. Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del llamado Puente de Black Sabbath, donde se encuentra la banca dedicada al grupo del que fue vocalista hasta su muerte el pasado martes 22 de julio, se llenaron de fanáticos del grupo que vistieron camisetas y chaquetas de cuero con su nombre, junto a carteles con mensajes de despedida.
En torno a las 13, hora local, la procesión con el coche fúnebre, escoltado por la policía y seguido de varias camionetas con familiares y amigos, comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad, como el Villa Park y el estadio de Aston Villa. Allí, tuvo lugar hace 3 semanas la última presentación de El Príncipe de las Tinieblas, con su concierto Back to the Beginning, con el que Black Sabbath cerró su carrera, acompañados por artistas como Metallica, Aerosmith, Anthrax, Pantera, Guns N' Roses, entre otros. El punto álgido se alcanzó en Broad Street ante los gritos y cánticos de los seguidores, que vivieron la despedida en un ambiente más festivo que triste, en el que prevalecieron los buenos recuerdos hacia el hijo pródigo de Birmingham. A paso lento y precedido del sexteto de músicos Boston Brass, que interpretó temas de la banda, el ataúd recibió aplausos, elogios y flores antes de llegar al puente de Black Sabbath. El puente de Black Sabbath en Birmingham, la segunda ciudad más importante del Reino Unido. Un puente en donde está la imagen de Ozzy Osbourne. Allí, un puente que se le puso el nombre por el grupo de rock de Ozzy. Pero ¿quién fue Ozzy Osbourne? Antes de que hablemos de otros temas. ¿Quién fue Ozzy Osbourne? Tania Velázquez, cuéntenos por favor. Quiero contarles, primero que todo, que Ozzy Osbourne era su nombre artístico. Su verdadero nombre era John Michael Osbourne, era de Inglaterra, exactamente de Marston Green, y nació el 3 de diciembre de 1948. Y si de pronto usted no está familiarizado con este género, sí es conocido por ser el precursor del heavy metal para muchos, y tuvo una carrera bastante extensa. Primero como vocalista de la banda Black Sabbath, que es un ícono en la música, y también por su carrera en solitario. Otros nombres que él tenía a lo largo de su carrera, aparte de Ozzy, fueron el padrino del heavy metal, de Madman, Osman, y por último, por el que es más reconocido, es el Príncipe de las Tinieblas. Esto porque siempre lo asociaban al ocultismo, al satanismo, cosa que después más adelante nos daríamos cuenta no era tan así. Resulta que él siempre profesó la religión anglicana. Incluso muchas veces llegó a recibir en su casa a sacerdotes, a pastores. No le molestaba que le leyeran la palabra de Dios. No era completamente devoto, como muchos, no iba a la iglesia cada 8 días, pero decía que sí creía en Dios. Sobre su infancia y su niñez, él siempre estuvo en Inglaterra, en Birmingham, en esa maternidad llamada Marston Green. No era hijo único, tenía 3 hermanas y también pues su papá y su mamá eran personas de la clase trabajadora. La mamá trabajaba por días en una fábrica, el papá trabajaba en la General Electric y le decían Ozzy por su apellido. Y pues a partir de ese momento tenía muchas dificultades porque padecía de dislexia. Siempre fue un muchacho problemático, por decirlo de alguna manera, y a los 14 años él comienza a escuchar música. Dice que se enamoró de la canción She Loves You de The Beatles y de ahí en adelante dijo, me voy a volver músico, eso es lo que quiero hacer. Así que decidió abandonar el colegio a los 15 años y comenzó a conseguir muchos trabajos para poder mantenerse. En esos estaba el de asistente de fontanería, delincuente incluso porque robaba prendas para bebé, camisetas, televisores y demás. Y uno de ellos también fue carnicero, que más adelante les contaré algo muy interesante acerca de este empleo. En sus memorias, Ozzy dice que el papá siempre pensó que iba a ser algo grande, que le comentaba que o iba a ser un tremendo ladrón o que iba a hacer algo grande con su vida. De hecho, él terminó en la cárcel y el papá no pagó la fianza para que aprendiera una lección. Ya a finales del 67, Geezer Butler forma su primera agrupación, invitó a Ozzy para que fuera el cantante y Ozzy se presentó de una forma bastante extraña y surrealista. Llegó a la casa de Butler con la cabeza rapada, descalzo, arrastrando un zapato atado a un cordel, decía que era su mascota, y el grupo, después de hacer 2 presentaciones, se unió a otra agrupación que se llamaba Polka Tulk Blues. De ahí volvieron a cambiar el nombre a la agrupación a Earth y finalmente ya cuando vieron que ya el grupo estaba completo con Tony Iommi, que era el guitarrista, y el baterista Bill Ward, decidieron que el grupo se iba a llamar Black Sabbath.
Esto porque comenzaron a ver que la estética que siempre manejaban era siempre de Cobain, era un tema que los británicos siempre negaron, pero que de alguna forma sí se mostraba y de hecho también ellos dijeron necesitamos hacer música para el terror. Hicieron melodías pesadas, un poco extrañas, oscuras y perturbadoras y lograron el éxito. De ahí en adelante, Black Sabbath se volvió referente, se volvió muy exitoso. Ya para el 13 de febrero del 70 había impresionado a la crítica por el éxito de Paranoid, que fue uno de sus primeros sencillos. Y ahí conoció a la que sería su segunda esposa, Sharon Arden, que era la hija de su manager. Ya después, en el 71, conoció a su primera esposa, que se llamaba Thelma Mayfair. Con ella tuvo 2 hijos. Dijo que el matrimonio con ella había sido un gran error porque él era consciente de que abusaba tanto del alcohol como de otras sustancias. Al mismo tiempo, a Black Sabbath le iba muy bien como agrupación. No siempre recibió una crítica favorable, no fue sino hasta el 73, donde cuando ellos publicaron su álbum Sabbath Bloody Sabbath, fue que realmente se vieron aceptados por la crítica especializada. Sobre todo decían que eran una obra de arte, un éxito total. Y en el 77 ocurre algo terrible y es que Ozzy abandona Black Sabbath porque se había muerto el papá de Ozzy, entonces quedó muy mal y continuó abusando de sustancias y de alcohol de una forma bastante pesada. Así que él salió, abandonó Black Sabbath para crear un proyecto que se llamaba Blizzard of Oz. De hecho, fue un título que le recomendó su papá. Después, 3 músicos de una banda llamada Necromandus trabajaron con él. Dijeron que no se sentía bien, así que decidió regresar nuevamente a Black Sabbath y grabaron el álbum Never Say Die. La verdad es que todos los integrantes dicen que estaban demasiado drogados, sin estudios, estaban con un ritmo terrible que tenían que parar. Continuaron un tiempo más y ya debido a las presiones de la misma banda, dijeron vamos a salir de Ozzy. Así que el 27 de abril del 79 le dijeron Ozzy, mira, tú dependes mucho de las sustancias, te vemos que puedes ser más fuerte que todos, pero ya tenemos muchos conflictos, así que adiós. Ahí fue cuando comenzó la carrera de Ozzy en solitario. Se divorció de su esposa Thelma. Ahí Sharon Arden, la hija de Don, su manager, dijo que por qué no lo intentaba como solista. Lo convencieron, comenzaron a hacer una inversión y terminó el proyecto de Blizzard of Oz a finales de 1979 y comienzos de los 80. De ahí en adelante, Ozzy de a poco fue rehabilitándose de las sustancias. No fue un proceso muy corto, fue bastante largo, pero no descuidó su carrera. Al contrario, continuó con el Ozzfest, una idea que provino de Sharon ya después como su agente. Tuvo hasta un reality show llamado The Osbournes. Ahí mostraban la vida diaria del cantante con su familia y eso lo continuó manteniendo vigente hasta sus últimos días. Padecía de Parkinson y decidió este año hacer su último show, el show de despedida, que parecía todo un festival donde cantó todos sus éxitos desde una silla porque padecía de Parkinson, y unos días después, o sea, el pasado 22 de julio, falleció debido a una deficiencia cardíaca. Alrededor del rock hay una gran cantidad de historias increíbles. Muchos dicen, por ejemplo, que Paul McCartney falleció y que el que está hoy en día, el que dice que es Paul McCartney, es un doble. Tanto que Paul McCartney dice, todavía estoy vivo, no morí. Imagínense, es algo sorprendente. Pues alrededor de Ozzy Osbourne hay historias también realmente increíbles. Alrededor de él y la leyenda de Black Sabbath. Tania, ¿qué nos puede contar usted del príncipe de las tinieblas? ¿Qué historias increíbles hay alrededor de Ozzy Osbourne? Siempre hay historias alrededor de los músicos, hay leyendas escandalosas, hay historias de terror, como nos dicen que Marilyn Manson se había quitado costillas y demás.
Pero estas de Ozzy sí son reales y de hecho son bastante curiosas. Una de ellas es que él trabajó como carnicero, él dejó el colegio a los 15 años, hizo muchas cosas para sobrevivir, buscó trabajo y llegó a una carnicería. Porque ahí trabajaba el papá, lo recomendaron, lo contrataron y ese fue su trabajo previo antes de ser parte de Black Sabbath. Dice que le encantaba y que disfrutaba mucho molestar vacas, sacrificar cerdos, porque cuenta la leyenda que un día de paga, él le gustaba ir a un bar a poner ojos de vaca en los vasos de los borrachos solo para agarrarlos desprevenidos. Y sobre todo asustarlos, claro. También les cuento que una de sus excentricidades es que todos sabían que Ozzy era un poco extraño. En Birmingham todo el mundo lo sabía y aseguró que él tenía de mascota un zapato. Él andaba con un zapatico ahí que paseaba con una cuerda, así como cuando uno lleva al perrito o inclusive a veces ahora los gatos también los pasean, pues él llevaba su zapatico a todo lado como si fuera su mejor amigo. Otra bastante interesante es que una vez le cancelaron por robo porque no tuvo cuidado. Resulta que él se dedicaba a robar cosas, era un loco definitivamente en su adolescencia y lo detuvieron por 6 semanas y la policía lo detuvo por la razón más loca y de todas, o sea, una razón muy boba. Y es que él cuando fue a robar se puso guantes sin dedos. Entonces se puso guantes sin dedos, dejó las huellas, dejó su registro y así fue como dieron con él de una forma muy fácil. Sin embargo, él dice que fue una enseñanza que lo ayudó bastante a reencaminar su vida y a continuar con su carrera musical. Ya estando en Black Sabbath, en los inicios, los primeros días, la banda no se llamaba así, se llamaba Earth, y Ozzy, como siempre, hacía todo para llamar la atención, su vestimenta, todo, y decidió que en un concierto se iba a pintar la nariz de morado. La gente dijo, ve, este tipo tan raro, no sé qué, y les gustaba, pero después se arrepintió. Y cuando se arrepintió y se fue a quitar la pintura de la nariz, se dio cuenta que era tinta indeleble. Entonces pasó semanas, muchas semanas, con la nariz de color morado. Continuaron con la carrera y ahora sí se llamaban Black Sabbath, ya la gente los tenía como un referente. Recordemos que los satanistas de ese tiempo ya utilizaban a Black Sabbath como una banda insignia también en su cultura y pues por ese contenido oscuro era de esperarse que muchas veces los satanistas llegaran a los hoteles, demás, y un día en que se cansó, de verdad se cansó, dijo no más, déjenme dormir, porque siempre llegan, sí, ayúdenos a invocar al diablo, sí, venga por favor toquen Stonehenge, sí, necesitamos que usted active ciertas energías, bueno, todas las cosas que le pedían. Entonces un día estaba aburridísimo, no lo dejaban dormir en el hotel, estaban llenos de gente con capuchas negras, sostenían velas, mejor dicho, de todo. Entonces estaba cansado y dijo, ¿saben qué? Voy a salir, voy a cantar el Happy Birthday, voy a sacar las velas, voy a soplar las velas y vamos a espantar a los intrusos. Y sí, eso lograron hacer. Él llegó, cantó Happy Birthday en una versión un poco extraña, sopló las velas y los satánicos se fueron. Irónicamente, Ozzy, a pesar de que muchos satanistas lo adoraban, también él tenía una relación muy cercana con el cristianismo, con la religión. Y cuando él estaba casado con su primera esposa, Thelma Mayfair, resulta que un sacerdote llegó a visitarlos, un sacerdote anglicano. Ellos estaban ahí tranquilos y Ozzy había preparado un pastel y lo roció con sustancias psicoactivas. La esposa no sabía eso, entonces le ofreció el pastel al sacerdote y terminó haciendo parte de la fiesta esa vez. La cosa no pasó a mayores, él pensó que había matado al sacerdote, pero realmente cayó inconsciente y hasta que se despertó. También ocurrió algo bastante extraño y es que hacia 1984, en la gira Bark at the Moon, él compartía mucho con Motley Crue. Como compartían tanto, era muy común que ellos hicieran retos muy al estilo rockstar y atrevidos. ¿Qué pasó con eso? Que por ejemplo, se empezaban a hacer retos. Bueno, usted se lanza a la piscina borracho, el otro usted también, no sé qué. Cada uno hacía cada vez más difíciles los retos hasta que Ozzy dijo, bueno, van a inhalar esta fila de hormigas. Y así lo hizo.
Sin embargo, es algo que está por confirmar. De hecho, en Mil Maneras de Morir hacen como una representación de esto y dice que muchachos dijeron y habían leído acerca de el mito de Ozzy inhalando hormigas y terminaron pues fallecidos. Mientras que hay un libro que se llama The Dirt, ahí cuentan que sí, ellos estaban en una piscina, que Ozzy tenía puesto un vestido de mujer y vio una fila de hormigas, las inhaló, pero también dicen que no era una fila de hormigas, sino que era una araña. Y por último, si alguna vez ustedes se sorprendieron con la historia del murciélago y de cómo le arrancó parte de la cabeza a este animalito, él después cuenta que no había sido a propósito, que él pensaba que era un juguete o era algo de utilería. Resulta que no solo ocurrió con el murciélago. Años antes ya había ocurrido con una paloma. Imagínense que él cuenta, o la gente cuenta, que cuando fueron a firmar un contrato con la disquera CBS, él llegó y dijo: voy a llevar 2 palomas para liberar como acto de celebración, de acto simbólico. Pero dicen que se aburrió tanto y se emborrachó y lo que hizo fue hacer lo mismo de arrancarle la cabeza al animal, pero con una de las palomas, y pues todo empezó a volar por todo lado, el líquido rojo, excremento, plumas, y se esparcieron por todo el cuarto. Es más, Ozzy cuenta esto en sus memorias, dice que él estaba tan intoxicado que no saben lo que estaba pensando, pero sí lo hizo. Ya con el tiempo se hizo más consciente después de rehabilitarse y de hacer un proceso al respecto y se dio cuenta del daño que le ha causado a los animales. Cambió, de hecho se volvió aliado de PETA, esa organización que siempre habla del trato ético de los animales y de la protección animal, y era gran aliado porque era de los primeros en defender a los gatos. De hecho fue homenajeado más de una vez por esto, porque él siempre fue una imagen presente de PETA y también hablaba de cómo estaba en contra de que le quitaran las uñitas a los gatos para que no rasguñaran. Entonces tiene un historial de violencia también contra los animales, pero después se reivindicó. Así suenan los murciélagos, y alrededor de Ozzy Osbourne hay una historia perturbadora sobre murciélagos. Se le conoció por eso. Black Sabbath significa también, tiene un anagrama, tiene un símbolo ocultismo en el fondo, el Sabbat, el día en el que se descansa, el día en el que se está con Dios. Vamos a hablar de esas cosas y muchas más. El sonido de los murciélagos y la leyenda del murciélago de Ozzy Osbourne. Pero para eso está Tania Velázquez aquí, que nos va a contar ¿de qué se trata esa leyenda? ¿Qué fue lo que pasó con un murciélago? ¿Y cuál es la conexión que tuvo Ozzy Osbourne con un ocultista muy famoso de todos los tiempos, el señor Aleister Crowley? Incluso de una canción, ya nos contarán, una canción que se llama Mr. Crowley, el señor Crowley. Bueno, aparte de eso, quiero decirles que dentro de poco tendremos un nuevo canal de YouTube. Se va a llamar Más Allá del Podcast. Más Allá el Podcast. Y lo podrán ver ustedes, lo podrán observar ustedes aquí en YouTube. Solo tienen que buscar Más Allá. Dentro de poco les voy a enviar aquí el enlace aquí abajo para que entren, para que se vuelvan suscriptores de Más Allá del Podcast. Pero bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Cuál es la famosa historia del murciélago y cuál es la conexión con Aleister Crowley? Tania Velázquez. Ozzy en todos sus conciertos era un showman, de una forma poco tradicional, pero lo era. Todo comenzó porque él siempre tenía una pequeña tradición y era lanzarle al público trozos de carne cruda y partes de animales, incluyendo intestinos, hígado y demás, a todos sus espectadores. Claro que inclusive en este momento sería un escándalo por ese comportamiento. Y según su propia autobiografía, él dice que en ese concierto, que fue en 1982, algo pequeño y negro aterrizó en el escenario. Entonces que estaban en el auditorio Veterans Memorial, él estaba ahí y simplemente pensó que era un juguete de goma. Así que cogió el juguete de goma,
lo mordió y le quitó la cabeza con su mordida. En ese momento, según su autobiografía, él mismo dice que sintió que algo andaba demasiado mal porque la boca se llenó al instante de un líquido cálido y pegajoso. Y luego la cabeza que la tenía en su boca comenzó a moverse de forma nerviosa. Ya en el 2006, él cuenta que el animal no estaba vivo, pero que sí era bastante extraño y que cuando apareció ese murciélago, él pensaba que era esos de broma de Halloween porque tenía una cuerda alrededor del cuello. Lo mordió, a la izquierda estaba Sharon y Sharon le dijo como no lo hagas. Llevó la contraria y pasó lo que ya conocemos. Ya mucho tiempo después, él fue al hospital, se dio cuenta de que no tenía rabia ni nada parecido porque también estaba en riesgo su salud. Nuevamente, él siempre insiste que él pensaba que era un murciélago de utilería. Y tiempo después entrevistaron a Mark Neal. Este hombre fue el que lanzó el murciélago y dice que tenía 17 años cuando fue a ese concierto y que días antes en su casa su hermano menor había traído el animalito y que duró 2 semanas y no sobrevivió. Entonces que a él le pareció de lo más increíble y original llevar el murciélago y lanzárselo a Ozzy. Y frente a la relación que tenía con Aleister Crowley, la verdad no es que fuera una relación de conocidos o de amigos. Recordemos que a Ozzy siempre le gustó el tema del esoterismo, de la magia, del terror, de la oscuridad. Y eso fue lo que lo llevó a hablar de Aleister Crowley, que quienes no lo conocen, era un influyente escritor y mago ceremonial también de origen británico, conocido como la Gran Bestia 666. Fue una figura que durante toda la vida capturó la imaginación del músico porque sí era una parte importante de esta cultura del ocultismo, del satanismo. Incluso muchas personas llegan a decir que a Crowley lo embrujó para crear esa canción. Esa letra de la canción Mr. Crowley fue creada por Ozzy, su guitarrista Randy Rhoads y su bajista Bob Daisley. La canción surgió ya cuando él estaba en su carrera de solista y surgió por un libro que estaba dedicado a Crowley y que Ozzy había leído y también de unas barajas que existían del tarot que estaban ahí en el estudio cuando grabaron el disco. Y cuando comenzaron a producir el tema, el tecladista Don Airey les dijo que se fueran y volvieran en media hora. Y cuando regresaron se dieron cuenta de todo lo que había hecho el tecladista y Ozzy dijo que era como si se hubieran conectado juntos para hacer el tema. Después los solos de guitarra, que es considerado de uno de los mejores del heavy metal y ocupó el puesto 25 de las mejores canciones de este género. Y para quienes tengan mayor curiosidad acerca de Aleister Crowley, les cuento que era un hombre que siempre lo apodaban la bestia. De hecho, su mamá fue la primera en decirle así y era proveniente de una familia puritana. Ingresó a la Orden Hermética del Alba Dorada en 1897. Ahí escaló muchos grados y se enfrentó con sus propios líderes. Fundó la organización Astrum Argentum, que era el método de la ciencia, el objetivo de la religión, y llegó a ser líder de la Ordo Templi de Orientes, donde rigió su filosofía religiosa y a partir de eso él comenzó a escribió 80 libros sobre magia, cábala, esoterismo, yoga y un sistema que se llamaba Magic, que hablaba de la teoría y práctica de la magia y también los libros de la ley. Por eso era tan conocido Aleister Crowley y por eso Ozzy terminó escribiendo una canción sobre él, pero no tenían un vínculo. Como les recuerdo, curiosamente, Ozzy siempre declaró que era un hombre que practicaba el anglicanismo e incluso en sus últimos días de vida recibió la palabra de Dios por parte de un pastor. La estrella del heavy metal y vocalista de Black Sabbath, murió de un ataque cardíaco y sufría de enfermedad coronaria y Parkinson, según un certificado de defunción presentado en un registro en Londres, señaló The New York Times. El documento, presentado por Amy Osbourne, hija del músico, expuso que Osbourne murió de paro cardíaco fuera del hospital.
un infarto agudo de miocardio, enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica. Miles de aficionados presenciaron hace una semana el cortejo fúnebre de Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Y así falleció Ozzy Osbourne de un infarto. Murió de un infarto. Había sobrepasado ya las 7 décadas de edad. El fundador, el cantante del que hemos hablado hoy, de Black Sabbath. Seguidor en parte de el más oscuro de los antiguos ocultistas británicos, el señor Aleister Crowley. Pero hay más misterios alrededor de Osbourne. ¿Cuáles son los misterios más impactantes, Tania? ¿Cuáles son otros misterios que tú consideras son realmente impresionantes de Ozzy Osbourne? Excentricidades y misterios de Ozzy hay muchos. De hecho, él cuenta que una de las razones por las que él renunció a las sustancias, la primera fue porque intentó lastimar a Sharon mientras él estaba intoxicado, y la otra porque él cuenta que estaba bajo los efectos de una de sus sustancias cuando comenzó a hablar con un caballo durante 1 hora y que el caballo al final le dijo que se fuera el diablo y que se sintió mal, entonces por eso no volvió a consumir. También él siempre quiso ser músico, como les comenté, y él intentó enlistarse en el ejército británico, pero lo rechazaron por condiciones de salud porque decían que su voz no era apta y que tenía problemas auditivos, así que no podía cantar con ellos y fue rechazado. Otro misterio que ronda alrededor de Ozzy es que también fue cazador de lo paranormal. Como les comentaba, aparte de su reality The Osbournes, también tuvo otra serie que se llamaba The Osbournes Want to Believe. En esa, que fue en el 2020, fue una serie documental de 8 episodios nomás, en las que él, Sharon y su hijo Jack comenzaron a revisar grabaciones de fenómenos paranormales y determinar si para ellos eran verdad o no. E incluso él llega a decir que un fantasma que lo perseguía y que le decía su nombre, lo llamaba por su nombre. Y no solo incursionó en el tema paranormal desde los testimonios y el reality, sino que también hizo un cameo en una película llamada Little Nicky, o como lo conocemos nosotros, El Hijo del Diablo, donde volvió a recrear la escena del murciélago. Fue actor de doblaje también y participó en otras películas. Y por último, reconocer que no solo trabajó después por hacerse consciente de el cuidado de los animales, ya rehabilitado, ya con otra perspectiva, y también contribuyó a la formación de nuevos músicos, donó $10 millones a una fundación de niños percusionistas. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Espero que les haya gustado mucho. Les recomendamos que sale nuestro nuevo canal Más Allá, dentro de poco, Más Allá, el podcast. Les va a encantar, estoy seguro que sí. Y bueno, Tania Velázquez, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por su sabiduría, por sus conocimientos. Si alguien se interesa en su contenido, si alguien quiere hablar con usted, ¿dónde puede contactarse? Cuéntenos, por favor. Nuevamente, gracias por el espacio, gracias a todos por escuchar estas curiosidades. Realmente el mundo de la música perdió a un gran personaje, tanto excéntrico como con un talento excepcional como lo era Ozzy Osbourne. Ahora se le recuerda con mucho cariño. Muchas gracias a todos los que están acá presentes. Recordarles que me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en TikTok como @TaniaMeCuenta. Y bueno, señoras y señores, llegamos al final nuevamente de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de Ozzy Osbourne. ¿Les gusta la música de Ozzy? Hemos hecho un gran recorrido con Tania Velázquez por la historia de Ozzy, por las cosas increíbles, por las cosas paranormales, por los misterios de Osbourne. Me gustaría también decirles que aquí en los audios de Cruz Escribiente, en los expedientes paranormales de Esteban Cruz,
Presentamos toda clase de temas, desde ovnis, desde espíritus, desde experiencias cercanas a la muerte, entrevistas a personas, hasta estos temas como los que tocábamos hoy con Tania Velázquez, que tienen que ver con el mundo del ocultismo. Hace un tiempo le hice una entrevista a alguien muy interesante. Él es bajista de un grupo llamado Blondie. No sé si ustedes lo conocen. Dentro de poco creo que volveré a colocarlo. Él escribió un libro sobre el ocultismo y la música. Y él decía que efectivamente la música siempre contiene o siempre tiene elementos y rasgos ocultistas. Hay muchas canciones que hacen alusión a temas increíbles y asombrosos del mundo del misterio. Los vamos a presentar después, en otra oportunidad. Y también quería decirles a todos ustedes que tenemos un canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Pronto tendremos uno nuevo que se llamará Más Allá el Podcast. Más Allá el Podcast. Ya vamos a cumplir casi 4 años con este canal de YouTube, presentándoles historias asombrosas, historias increíbles. Hoy, por ejemplo, de Ozzy Osbourne. Pero bueno, también quería decirles que en ese canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz entrevistamos a un buen amigo mío, Jorge Luis Zugdorf, que nos presentó nada más y nada menos que sus principales investigaciones que tienen que ver con el mundo de los ovnis. Escuchen ustedes este adelanto y si lo quieren ver completo vayan allá a Historias Paranormales con Esteban Cruz, Historias Paranormales con Esteban Cruz, ovnis con Jorge Luis Zugdorf. Ella estaba con su auto recorriendo, de golpe ve una luz arriba del auto y ella cuenta que empieza a acelerar y la luz la perseguía. Era como una especie de esfera y que ella veía 2 seres rubios altos arriba de la esfera. El Valle de Santiago es uno de los lugares más mágicos e increíbles que me tocó visitar. Hay un lago que durante mucho tiempo se ponía rojo cada vez que había un terremoto en alguna parte del mundo. Se decía que había un monstruo e incluso la leyenda de una mujer que aparecía alrededor del lago. Un santo que tiene una epifanía habla del monstruo en el lago. Y a partir de ahí hay relatos constantemente de gente que ve el monstruo en el lago. Cuando vas a los relatos y a las historias del Mapinguari, en realidad hablan de que es un brujo que se transforma en animal para proteger a la naturaleza. Historias increíbles con Jorge Luis Zugdorf. Eso es lo que ustedes pueden ver ahí en ese video. En ese video que consiguen ahí en YouTube fácilmente de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Me gustaría que me dijeran qué piensan, si les gustan estas historias, si les gustan estos contenidos. Y ahora llegamos a la parte que ustedes siempre me solicitan, siempre me piden, que es cuando hablamos nada más y nada menos que de antiguas fábulas. Fábulas que nos ponen a pensar, que nos ponen a creer en nosotros mismos, que nos ponen a meditar. Yo también tengo problemas, me cuesta mucho, le quiero decir a todos ustedes, cambiar, transformarse, pero si uno no intenta, aunque sea cambiar, pues no va a lograr nada. Es más fácil quedarse en un lugar y allí estancado. Uno se puede quedar quieto, pero no avanza. Y a veces para avanzar hay que enfrentarse con uno mismo, vencerse a uno mismo. Y eso es lo que uno debe hacer, de verdad, yo se los digo. Y hoy les voy a narrar una historia sobre eso, sobre crecimiento. Una historia que se llama Los dos halcones y comienza así, en un reino muy antiguo, en un reino muy viejo. Imagínense ustedes un reino muy grande, con montañas, con castillos, un reino inmenso. Había un rey muy poderoso y entonces le regalaron 2 pichones de halcón, 2 pájaros y entonces, no sé si ustedes sabían, existe algo que se llama la cetrería. La cetrería es que la gente entrena a los halcones, los entrena y les ponen incluso un gorrito para que ellos no estén nerviosos. Y bueno, llamó a uno de los principales en cetrería del mundo, uno de los principales y más sabios y más diestros en el arte de amaestrar a estas aves rapaces. Y entonces él trabajó durante 1 año y medio con los 2 halcones. Y al final el rey dijo, bueno, quiero ver qué pasó, quiero ver cómo le fue. El hombre llegó, le mostró uno de los halcones sobre el brazo y le dijo al halcón, ¡shh!, le silbó. Y el halcón voló hacia lo alto y luego cayó en picada y luego le volvió a silbar y hacía círculos. El rey quedó absorto, dijo, Dios mío, nunca había visto algo así. Incluso el halcón caminaba
lo puso sobre el suelo y lo hacía caminar, era increíble. El halcón también salió volando y le quitó el gorro a una princesa y se lo puso a otra. Era realmente asombroso. Entonces el rey le dijo, bueno, si este fue el primer halcón, el segundo debe haber aprendido más. El hombre, el hombre encargado de amaestrar a las aves, dijo, no, mi querido rey, por más de que intenté ese halcón, parece que está sordo o tiene un problema mental en la cabeza, porque no se mueve. Véalo ahí. Y ahí estaba en una rama. Cuando despierta, el halcón va a esa rama. Si acaso come y se queda en esa rama. No he podido, llevo un año y no lo he podido lograr. ¿Qué hacemos con ese halcón? El rey entonces puso un bando, un mensaje. Dijo, esto no va a poder ser así. Si puse al mejor, si puse al más diestro, si puse al más inteligente y no lo logró, pues tendremos que tener a ese halcón ahí, pero me da tristeza porque es el más grande, el más majestuoso. Entonces él puso un bando diciendo, quien entrene al halcón, quien entrene a este halcón, quien lo logre amaestrar, se ganará 10 monedas de oro. Pasaron los días, vino un hombre desde un pueblo muy lejano, otro que hablaba otro idioma, otro que surcó los mares solo por el dinero. Intentaban amaestrar al halcón y él seguía en esa rama, no se bajaba, no se movía. Luego llegó una mujer que supuestamente era hechicera e intentó hacer unos toques de hechicería sobre el halcón, tampoco pasó nada, no se movió, no sucedió nada. El rey estaba ya desesperado, dijo, ay Dios mío, me tocó tener ese halcón tan bonito y tan fuerte ahí, me tocó dejarlo ahí. Cuando de repente una mañana se acercaron algunas personas, entre ellas un consejero, y le dijo, rey, el halcón ya no está, mírelo en el cielo, y el halcón estaba volando y estaba parado en una parte y luego volaba hacia la otra y luego volaba hacia la otra. Dijo, no puedo creerlo, ese halcón nunca salía, el halcón siempre estaba en una rama, tráiganme aquí al que haya hecho el milagro. Y de repente llegó un niño descalzo, un niño muy humilde. Y el rey dijo, tú, un niño tan pobre, un niño, ¿lograste que el halcón hiciera eso? Que el halcón por primera vez, después de años, dejara esa rama. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, niño? Te voy a dar el oro. Y el niño se quedó mirándole al rey y le dijo, es muy simple, corté la rama. ¿Sí? Esa es la historia que les traía hoy. Corté la rama del árbol. Claro, a veces estamos muy cómodos, a veces estamos estáticos. Y hasta que no nos cortan la rama, hasta que no nos quitan el suelo, no nos enfrentamos con el mundo, no nos enfrentamos con la realidad, no volamos. ¿Les gustó esa historia? Ustedes vuelen. A veces es mejor perder el suelo porque aprendemos a volar. Es lo que les quería decir. A veces es mejor perder una seguridad desdichada para aprender a volar hacia el infinito y ser fuertes. Y usted puede lograrlo. Usted puede ser fuerte. Usted puede conseguir todo. Eso le digo yo. Eso le deseo yo aquí. Gracias por escuchar este audio sobre Ozzy Osbourne. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, denle un like aquí abajo. Si no, de todas maneras se les quiere mucho. Porque yo digo eso. De verdad, esté usted donde esté. Encuéntrese donde se encuentre. Yo, Esteban Cruz, le quiero decir que yo a usted lo quiero mucho.